¿Cuál crees que es el fenómeno de psicología más interesante? Me sorprende la cantidad de personas que se congelan en una situación desastrosa como un barco que se hunde. Las personas que sobreviven a tragedias así siempre informan que no hay casi la cantidad de pánico y confusión que esperarías. Mucha gente se congela en su lugar y simplemente no puede moverse, incluso cuando el agua se está elevando a su alrededor. Las familias se han separado en situaciones como esta, donde 2 de ellas pueden moverse, pero los otros 3 no pueden. Una vez, con unos amigos, hundimos una embarcación en aproximadamente 2.5 metros de agua. La mayoría de nosotros comenzamos a nadar hacia la orilla, que estaba a unos 6 metros. Sin embargo, escuché ruido en el agua. Al mirar atrás, vi a un compañero que, aunque nadador experimentado, parecía desorientado. Lo sostuve del cuello y, al ayudarle, recuperó la calma y dijo, «Gracias, estoy bien». Fue extraño, ya que el agua no estaba tan fría, solo era principios de septiembre. Creo que entró en pánico y olvidó que sabe nadar. ¿Cómo puedo tener una sorpresa en mi sueño? Como si algo suceda y estaré confundido al respecto, entonces alguien lo explicará dando nueva información. Y luego tiene sentido. Pero todo esto es creado por mi propio cerebro mientras estoy soñando. ¿Cómo puedo revelarme nueva información para explicarme algo? Esto también me intriga, mi mente ha dado vida a conceptos durante mis sueños que aún me desconciertan. Pero, ¿no se supone que mi mente debe reflejarme? Entonces, ¿de dónde provienen estas invenciones? Jugando. Cuando 2 animales juegan entre sí, ambos comunican agresión, muestran colmillos, garras, muerden, van por el cuello, etc. Todo lo que se encuentra debe comunicar peligro, pero nunca se sienten en peligro, incluso cuando un animal duele accidentalmente a otro. Esto sucede incluso cuando los animales juegan con animales que apenas conocen por algún tiempo. Me sorprende cómo el contexto correcto transforma por completo toda la comunicación entre los animales que juegan. Se dice que los perros hacen pequeñas pausas durante un juego de lucha, lo que indica que todo es parte de la diversión. Además, parece que cuando los humanos simulan pelear, los perros se emocionan tanto que a veces les cuesta distinguir entre un juego ficticio y una situación auténtica. Este comportamiento refleja la naturaleza juguetona de los caninos y su capacidad de disfrutar de la interacción con los humanos. La cantidad que las palabras que usamos, y pensamos, cambia cómo actuamos. Las personas que hablan español tienen menos probabilidades de culpar a alguien por dejar caer algo, porque el idioma es la cosa se dejó caer en lugar de dejaste caer la cosa. Los aborígenes australianos no tienen palabras para la izquierda, derecha, etc. En cambio, usan norte, este, sur y occidente. Como resultado, casi siempre saben en qué dirección se enfrentan, incluso dentro de los edificios sin vista exterior. Los niños sordos en África usando un lenguaje de señas inventado no habían desarrollado signos para describir el posicionamiento. Debajo, sobre, a la derecha de, etc. Y cuando se probaron, no pudieron encontrar un objeto oculto, incluso cuando lo vieron ocultar. No podían decirse en sus propias mentes dónde buscarlo, y por lo que no pudieron encontrarlo. Es realmente fascinante. La situación de los niños en África me deja impresionado. Resulta curioso pensar que el idioma que hablas también es el que utiliza tu mente para procesar información. Para mí es la mente inconsciente y el hecho de que representa la mayoría de nuestra actividad cognitiva. Creo que es interesante cómo podemos conocer simultáneamente y no saber cosas. También es interesante, y quizás incluso aterrador, que no estemos ejecutando el programa en la medida en que creemos que somos, al menos no conscientemente. Disfruto notar cómo mi mente inconsciente toma decisiones sin que me dé cuenta. Una de las más comunes es el momento en que me levanto de la cama. Parece que es una elección consciente, pero si reflexionas un poco luego de sentarte, te das cuenta de que simplemente lo hiciste sin pensar realmente en levantarte. Es curioso. La falacia del jugador, específicamente, como la misma serie de eventos puede conducir a 2 conclusiones diferentes. Suponga que tiene una moneda perfectamente justa, lo arrojas 5 veces y obtienes 5 cabezas. Luego le preguntas a 2 personas cuál creen que será el sexto lanzamiento. Persona piensa que las cabezas obviamente están en rollo, por lo que apuesta en la cabeza. La persona B piensa que las cabezas han sucedido demasiadas veces, lo que significa que tals tiene que surgir, por lo que apuesta en las colas. Ambos están equivocados, las probabilidades del sexto lanzamiento siguen siendo las mismas, independientemente de lo que sucedió en el pasado. Tenga en cuenta que esto solo funciona si la moneda es justa. La falacia del costo hundido también se presenta.
Se refiere a la dificultad de abandonar una situación en la que se ha invertido mucho tiempo o recursos. Por ejemplo, en una relación prolongada que se sabe que no tiene futuro, es común intentar aferrarse debido al esfuerzo realizado y al temor de perder todo lo que se ha construido a lo largo del tiempo. Locus de control, LOC. LOC básicamente es como ves el control sobre tu propia vida. Las personas tienen un LOC interno en el que creen que tienen el poder de controlar sus propias vidas. O un LOC externo donde crees que todo en la vida proviene de una fuente que no sea tú. Me despidieron porque mi jefe me odia, llegué tarde porque el tráfico. Etcétera. Ahora, lo interesante es que los estudios han demostrado que las personas con una LOC interna encuentran una mayor satisfacción y éxito en casi todos los aspectos de la vida, excepto uno. Vuelve a la gente loca interna loca, mientras que las personas LOC externos prosperan. La parte sobre el hogar de ancianos es realmente interesante. Una familiar estuvo en un hogar de este tipo y se adaptó bastante bien, lo que podría aclarar esta experiencia. Aunque reconozco que no me agradaría en absoluto tener que residir en un lugar así. Disonancia cognitiva. Si nuestras acciones no coinciden con nuestras opiniones, creencias, deseos, etc., algo dará y nuestras acciones cambiarán o nuestra mentalidad lo hará. No suena muy interesante hasta que usas esto para hackear tu vida en cierto sentido. ¿Alguna vez has oído hablar de la ley de la atracción? Es algo así. La ley de atracción afirma que si quieres algo, solo finge que ya lo tienes. Imagine que lo tienes y lo vives. ¿Quieres perder peso? Te imaginé en tu peso ideal todas las noches. Suena como BS completo y en cierto sentido lo es, pero se aplica a la disonancia cognitiva y si juegas bien tus cartas, funciona. Para mí, era una persona muy tímida. Quería ser hablador y conseguir amigos y chicos. Entonces, me diría, no soy tímido. La gente me ama. Tengo toneladas de amigos. Mis creencias no coincidían con mis acciones, no hablaría con la gente, pero finalmente algo dio y comencé a actuar de acuerdo con mis creencias. O renunciarás a fingir o te convertirás en como crees que es. Algo en lo que pensar. La ley de la atracción no es algo probado, pero la disonancia cognitiva lo es. Por otro lado, si alguien comete una agresión sexual en estado de ebriedad, podría sentirse más cómodo repitiendo la acción, incluso en un estado de sobriedad. Justificar que una conducta no es mucho peor que otra ya realizada es un enfoque arriesgado, ya que puede llevar a normalizar situaciones terribles como si fueran solo un leve desliz. Es importante reconocer la gravedad de las acciones en todos los contextos. La irracionalidad de los humanos cuando se trata de una toma de decisiones básicas. Por ejemplo, imagina que querías comprar un buen par de jeans para que vayas a la tienda y encuentres un par que realmente te guste. El precio es de $60. Antes de comprarlo, revisa su teléfono y descubra que una tienda a 15 minutos tiene el mismo par exacto por $20. ¿Harías el impulso e irías a buscar el par más barato? La mayoría de la gente dice que sí, lo harían. Ahora imagine que ha ahorrado un montón de efectivo y que irá a la tienda para un buen refrigerador. Encuentras el que te gusta por $2,440. Antes de comprarlo, encuentra exactamente uno exacto a 15 minutos por $2,400. Suponiendo que no pudiera coincidir con el precio, ¿saldría el viaje para el más barato? La mayoría de las personas encuestadas dicen que no lo harían, a pesar de ser la misma cantidad de ahorros. La mayoría de las personas, cuando se les preguntó por qué conducirían por uno y no por el otro, citan la diferencia relativa en el precio, pero este es un comportamiento irracional. Un comportamiento racional dictaría que no debería marcar la diferencia. Independientemente de los ahorros relativos, $40 extra en su bolsillo cuestan $40 extra en su bolsillo y eso es todo lo que debería importar para un ser racional. Sin duda, iría a otra tienda por unos jeans de 20 pesos, ya que con 60 pesos puedo adquirir 3 pares. Sin embargo, no visitaría la otra tienda al comprar un refrigerador, pues deseo finalizar esa compra pronto, he esperado lo suficiente. O tal vez mi mente simplemente busca justificar la falta de capacidad para tomar decisiones básicas de manera lógica. Probablemente llego tarde a este hilo, pero encuentro que la llamada del vacío es un fenómeno interesante. Es esa sensación que tienes cuando te paras en un lugar alto, y subconscientemente, piensas, podría saltar totalmente ahora, pero realmente no quieres y en realidad no saltas. Experimenté esto varias veces en mi viaje más reciente a Europa. Recientemente intenté comentar esto con un familiar. Casi cada vez que estoy sentado en el asiento trasero de un auto en movimiento, me asalta el pensamiento de abrir la puerta. Aunque jamás lo haría, la necesidad es tan intensa que mi mano busca el mango para tirarlo, con la puerta asegurada, por supuesto. Es un sentimiento peculiar que parece estar relacionado
Como los fanáticos de los equipos opuestos, del mismo país, pueden odiarse mutuamente con tanta pasión. Odio que hierva a razones completamente no relacionadas con los equipos o el deporte en sí. Además, cuando el equipo del fanático gana, el fanático traduce el éxito del equipo en un beneficio personal, con mayor frecuencia asumiendo una actitud engreída. Dirígete al juego estatal Ole Miss vs Mississippi este año y puedes cortar la tensión con un cuchillo. He estado en juegos donde la rivalidad se siente en el aire. La pasión puede volverse intensa, no solo por el deporte. Conozco a un par de amigos que se pelean por sus equipos, pero al final, son solo juegos. Lo curioso es que, a veces, esa rivalidad genera discusiones que ni siquiera tienen que ver con el fútbol. La tensión en esos partidos, como el de Ole Miss y Mississippi State, es palpable, seguro. Tenemos una cafetería en el trabajo con una comida bastante bien a bajo precio. Según las ventas, eliminaron algunas opciones saludables del menú. Muy más personas se quejaron al respecto de lo que debería haber basado en que también se vendieron esos artículos el trimestre anterior. Resulta que las personas no quieren comer una ensalada. Quieren considerar obtener una ensalada mientras están en la fila y luego ordenar los dedos de pollo cuando llegan al cajero. Parece que se está asumiendo que solo un pequeño grupo de personas estaba pidiendo ensalada. Sin embargo, es posible que, aunque sea poco frecuente, más personas la pidieran. Esto podría llevar a una subestimación de aquellos que se quejarían de no tenerla disponible. Síndrome de Capgras. Es un trastorno psiquiátrico en el que crees que las personas que te rodean son impostores, a pesar de reconocer que miran /, actúan /, suenan lo mismo. Puede provenir de una desconexión de las regiones del cerebro emocional y las regiones visuales. Creo que hay casos en los que un paciente superará la sensación del impostor hablando por teléfono con alguien, por lo que no tiene información visual. También lo he visto en personas que sufren de esquizofrenia. Sugiero una lectura si te gusta el PSYC normal. He oído sobre el síndrome de Capgras. Es bastante extraño pensar que alguien puede estar convencido de que sus seres queridos son impostores. Me imagino lo confuso que debe ser. La idea de que el cerebro puede fallar en conectar la emoción con la percepción visual es inquietante. Tiene sentido que hablar por teléfono pueda ayudar, ya que elimina la parte visual. Definitivamente es un área interesante de la psicología. El sesgo en grupo / grupo externo y la identidad social. Me parece fascinante cómo algo tan simple como asignar personas a equipos / grupos puede convertirlas entre sí / conducir a un sesgo. Siento que ves ejemplos de ello todo el tiempo, especialmente en Internet donde todo es anónimo. Vax versus permisos anti-vax versus permanece Trump versus Hillary Millennials versus Boomers. La investigación, alimentada con fórmula versus fórmula, incluso muestra que en grupos y grupos pueden ser creados por las características más arbitrarias, como el gusto en la música, las películas, el arte, etc. Es curioso cómo la gente se separa en grupos por cosas tan simples. Recuerdo una vez en la escuela, todos se dividían entre los que estaban en ciertos equipos deportivos. Ni siquiera era cuestión de ser amigos, solo se formaban grupos. Es raro cómo eso puede generar conflictos. Y sí, en Internet es aún más evidente. La gente se siente más valiente ocultándose tras una pantalla y rápidamente se identifica como nosotros contra ellos. Muy divertido para mí ahora mismo. La capacidad del cerebro para preocuparse hasta el punto de manifestar síntomas físicos de mierda en todo el resto del cuerpo. Estoy preocupado por algo, así que ahora solo estoy náuseas toda la semana, me duele la cabeza. Estoy cansado y estoy bastante seguro de que estoy recibiendo una úlcera. Gracias, cerebro. A veces, me pasa lo mismo. Me preocupo por algo y, de repente, empiezo a sentirme mal. La presión del trabajo me afecta, y eso se traduce en dolores de cabeza y falta de energía. Es raro cómo nuestra mente puede hacer eso. A veces, es suficiente con recordar que hay que relajarse y que no todo lo que pensamos necesariamente se volverá realidad. Cuando tenemos un argumento o desacuerdo con alguien más, en lugar de pensar si las otras partes tienen un punto o no, la primera reacción generalmente es asumir que la otra parte es tonta y sesgo, por no ver nuestro lado de las cosas. Lo más probable es que ambos lados también tengan la culpa y generalmente hay una forma de comprometerse, pero la mayoría de las personas no lo harán a menos que haya algunos beneficios, dinero, involucrados. Observe cómo es raro que las personas discutan abiertamente con sus jefes o superiores, pero las familias y las parejas discuten todo el tiempo. Es cierto. La gente a menudo asume que tiene toda la razón sin considerar la perspectiva del otro. Yo suelo tener discusiones con amigos así. Al final, ambos nos damos cuenta de que podríamos haber cedido un poco.
A veces parece que solo discutimos por el orgullo. Y sí, las peleas con familiares o parejas son más comunes porque aquí hay emociones de por medio. Con los jefes, hay más miedo a las consecuencias. Las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos. Por ejemplo, cuando a dos niños se les dan sillas y se les dice que se sienten y tengan una conversación, casi siempre ponen las sillas junto a la otra y no tienen un fuerte contacto visual. Cuando se les preguntó lo mismo de dos chicas jóvenes, casi siempre se pondrán las sillas frente a otras y tendrán un contacto visual más fuerte. Cosas como esta crean problemas más adelante en la vida en algunas relaciones en las que una mujer no se sentirá validada en la conversación porque el hombre no les está dando contacto visual directo. Sin embargo, todavía está escuchando lo mismo. Otra cosa interesante es cómo las niñas siempre quieren ser las mismas que otras niñas, y los niños siempre quieren ser diferentes / mejores que otros niños. Es decir, dos muchachos que hablan sobre cuán lejos pueden hacer un disparo de baloncesto. Puedo hacerlo desde el tiro libre bueno, puedo hacerlo desde half-court, he hecho un disparo completo de la cancha. ¿Puedo hacerlo desde la luna? Chicas hablando de intereses, amo a los conejos. Yo también amo a los conejos. Dios mío, eran como gemelos. Es curioso cómo esas diferencias se reflejan desde la infancia. Recuerdo a mis amigos y yo, siempre queriendo destacar en todo. Una vez, en un partido de baloncesto, cada quien trataba de ver quién podía hacer el tiro más largo, era una competencia constante. Mientras que mis amigas, cuando hablaban, hacían todo para conectar, desde la mirada hasta el tema, siempre reforzando esa relación. Es interesante ver cómo esas dinámicas siguen en la vida adulta. No estoy seguro de si esto cuenta, pero sinestesia. Es cuando dos sentidos cruzan, y usted experimenta una sensación involuntaria / visual / sentimiento en respuesta a una señal no relacionada. Por ejemplo, veo colores para letras y números. Cuando veo A, siempre es el color de la parte carnosa de una sandía. W siempre es naranja dorada y Q es el color de los arándanos triturados. Algunas personas pueden probar las cosas en respuesta a la música. Tenía una amiga que cuando escucha música clásica, siempre tenía un débil sabor de pastel de queso de fresa. Es una locura. La sinestesia suena interesante. Yo conocía a alguien que también veía colores con sonidos. Para él, las notas musicales tenían tonos específicos. Recuerdo que me contaba cómo una guitarra le hacía ver un color azul intenso. Es curioso pensar en cómo nuestras percepciones pueden entrelazarse de formas que no entendemos del todo. La forma en que cada uno experimenta el mundo es única. Hundió un bote una vez con algunos amigos en unos 8 pies de agua. La mayoría de nosotros comenzamos a nadar para la orilla del río, a unos 20 pies de distancia, pero escuché salpicaduras. Miré hacia atrás y mi amigo, que es un nadador muy capaz, estaba salpicando sin parecer indefenso. Me acerqué y lo pisé por su collar, momento en el que se destrozó y dijo, gracias hombre, estoy bien. Muy extraño. El agua ni siquiera era tan fría, era a principios de septiembre. Me imagino que solo estaba en pánico y no podía pensar lo suficiente para recordar que sabe nadar. Una vez hundimos un bote con unos amigos en agua de unos 2,5 metros. La mayoría empezó a nadar hacia la orilla, que estaba a unos 6 metros. De repente, oí ruido y vi a un amigo, que es buen nadador, luchando. Lo agarré del cuello y lo saqué a la superficie. Al instante, se recuperó y dijo, gracias, estoy bien. Fue raro, porque el agua ni siquiera estaba fría, solo creo que se asustó. Hice un informe sobre el comportamiento humano en situaciones de emergencia. Es increíblemente raro si no se conoce para que haya una estampida. La mayoría de las veces las personas son altruísticas y metódicas durante las emergencias. Piense en el 11 de septiembre. Prácticamente no hay historias de correr o caos para obtener de los edificios. Todo estaba estructurado. También me gustaría tener en cuenta que los peatones forman naturalmente carriles al caminar. Los carriles ocasionalmente se romperán cuando un caminante rápido impide fluir al tejer alrededor de los más lentos que él. Sin embargo, los carriles reformarán naturalmente. La mayoría de las veces, la gente actúa de manera bastante racional en emergencias. Recuerdo un incidente en la escuela donde hubo un simulacro de evacuación. Todos se mantuvieron tranquilos y siguieron las rutas de salida. Nadie empujó ni se apresuró. Era interesante ver cómo las personas se organizaban. Al final, todo salió bien, y no hubo caos, lo que mostró que, en momentos críticos, la gente puede comportarse de forma solidaria y ordenada. Me rompí el brazo cuando tenía 5 años.
Recuerdo lo que sucedió extremadamente vívidamente. Toda mi familia que fue testigo de que sucedió dice que lo que recuerdo haber sucedido no es cierto. Pero no puedo convencerme si tengo razón o no. No estoy realmente seguro de lo que sucedió en este punto, mi familia edita, para aquellos que se preguntan. Mi memoria es que estábamos jugando kickball en un parque. Fue mi turno de patear y salí. No queriendo sentarme esperando mi turno nuevamente, fui a los bares de mono y me caí de ellos rompiéndome el brazo. Los miembros de la familia con los que estuve allí dijeron que nunca estábamos jugando kickball. Pero al 100% recuerdo haber jugado kickball. Es muy extraño. Es curioso cómo nuestra memoria puede fallar. Recuerdo algo similar de mi infancia. Todos decían que estaba como en un cumpleaños, pero yo solo podía pensar en un viaje a la playa. Con el tiempo, dejé de intentar convencer a otros. Al final, son solo recuerdos, y lo que realmente importa es cómo nos sentimos al recordarlos. A veces, esos momentos se sienten tan reales, incluso si otros no los comparten. Esto me sucedió completamente al azar, debido a pesadillas extremadamente realistas. Una experiencia particularmente traumática en mi infancia provocó 1000 pesadillas en el transcurso de 6 años, convirtiendo el recuerdo de, probablemente, me reí y me intimidé un poco por algunos gilipollas en, cada uno de mis amigos se volvió hacia mí, me dijo que moriría joven y solo, luego me astró junto con toda la clase. Fue solo cuando le pregunté a uno de esos amigos años después que me di cuenta de que no sucedió de esa manera, pero ya no puedo confiar en él mucho porque ya no sé qué es real ese día, y he revivido esa mierda demasiado para querer reabrir la herida. Es un tema complicado. A veces, los recuerdos pueden transformarse en algo mucho más oscuro de lo que realmente fueron. Lo que te pasó muestra cómo una experiencia puede marcarte y crear pesadillas que parecen muy reales. Hablar con un amigo acerca de la situación es un paso. Pero, al final, siempre queda la duda de lo que realmente sucedió. Es difícil lidiar con eso y seguir adelante. Curiosamente, placebo también funciona, cuando sabes que es placebo, de alguna manera, en el fondo, hay algo en ti que quiere creer a pesar de todos los argumentos razonables en contra. También nocebo es una cosa, cuando esperas que algo te dañe, lo hará. Se complica muchos tratamientos, por un lado, desea que el paciente consciente de los efectos secundarios, en el otro, no desea que los generen por el efecto nocebo. El nocebo es un fenómeno interesante, cuando anticipas que algo te causará daño, puede que así sea. En la crianza, un consejo básico es que si mantienes la calma, es probable que tu pequeño pueda sobrellevar cualquier situación sin problemas. Tuve una experiencia bastante sorprendente, aunque hilarante y vergonzosa con este último año. Estaba en un panel de seminario dando consejos a los estudiantes sobre un tema, y vi a esta chica en la audiencia que confundí con alguien que había conocido varias veces antes. Así que ocasionalmente estaba filmando sus looks o expresiones, como al hablar con una audiencia, buscas una cara amigable para interactuar mientras hablas. A su vez, estaba realmente comprometida y devolvió este ambiente realmente amigable en especie. Resulta que estaba equivocado y nunca he conocido a esa chica en mi vida. Entonces, vergonzoso en retrospectiva, pero el impacto que tuvo el error tuvo en cómo me recibieron y cómo sentí que era tremendo. A mí me pasó algo similar en una charla. Estaba hablando y vi a un chico que me parecía conocido. Empecé a hacerle gestos y miradas, pensando que era un amigo. Él sonreía y me devolvía la energía. Al final, me di cuenta que nunca lo había visto antes. Fue raro, pero agradecí su respuesta. A veces, ese tipo de malentendidos pueden hacer que una situación sea más divertida de lo que se espera. ¿Por qué nuestros cerebros crean pesadillas? Parece tan masoquista que su propia mente cree escenarios de pesadilla que nunca sucederían en la vida real, o simplemente reviven los malos recuerdos una y otra vez. Esto siempre me ha desconcertado. Normalmente nuestra biología evita el dolor a toda costa. Pero el cerebro parece obsesionarse con eso mientras soñamos. Me pregunto si es la forma en que nuestro cerebro maneja situaciones aterradoras. He escuchado que los sueños nos ayudan a procesar problemas y emociones, así que me cuestiono si las pesadillas son una manera de enfrentar amenazas y estrés. Me parece fascinante, no solo cómo ocurren los sueños y sus funciones, sino cómo afecta sus recuerdos y emociones también. En los sueños, los recuerdos pueden ser muy diferentes a la vida real. Puedes soñar con alguien que no conoces, que está completamente hecho solo para sentir que los conociste para siempre completos con un conjunto de recuerdos juntos. La intensidad de las emociones también aumenta, y puedes dejar de sentir esas emociones al despertar. Lo más difícil es crear a alguien en un sueño y, al despertar, darte cuenta de que no está.
Es como si los recuerdos que tienes de esa persona fueran auténticos y resulta bastante desalentador cuando sucede. Conocí a una mujer hace años que afirmó tener déjà vu que duró varios minutos en lugar de unos pocos segundos. Ella terminó al entrar en la psique war sobre él. Ella dijo que se siente como ver una grabación de tu propia vida en lugar de vivirla. Creo que tiene que ver con la forma en que se almacenan los recuerdos en tu cerebro. Algunos bucles de retroalimentación se activan y te hacen sentir como si hubieras experimentado el momento anterior. Sin embargo, eso es solo una suposición. Cosas como esta es casi imposible de estudiar en un laboratorio. En una ocasión, mientras caminaba por la calle, sentí que cada cosa a mi alrededor ya la había vivido. Era como si estuviera observando una película de recuerdos en lugar de estar presente en el momento. Fue una sensación sumamente surrealista. En ese periodo, atravesaba un momento de gran angustia, lo que probablemente influyó en esta experiencia. Creo que he experimentado esto, aunque no con un espejo. Cuando era más joven, tal vez 6 o 7 años, pasaba la noche en la casa de mi abuela. Dormiría en el sofá de la sala de estar, y la habitación estaría oscura, excepto por un poco de luz que brilla por una ventana de laurel. Miraba la ventana y la zona de la zona, pero con mis ojos permaneciendo abiertos. Poco a poco, todo se volvería negro como si hubiera cerrado los ojos, pero todavía estaban abiertos. Hice esto todo el tiempo porque lo encontré muy interesante, pero ahora me pregunto si mis ojos inadvertidamente cerraron o si mi cerebro solo bloqueó la luz. Eso me suena bastante. Cuando era niño, pasaba las noches en casa de mis abuelos también. Recuerdo que me quedaba mirando una luz en la oscuridad, sintiendo que el tiempo se detenía. A veces, parecía que todo se oscurecía, pero mis ojos estaban abiertos. Pero ya no sé si fue mi mente o si de verdad cerré los ojos. Era raro, pero también fascinante. Tal vez todos tenemos esos momentos extraños. La forma en que funciona el lenguaje de color es la misma. Si un idioma no tiene una palabra para un color, los hablantes nativos de ese idioma no pueden reconocerlo como diferente. Cuando se les presenta un montón de tonos verdes y un tono azul, no pueden encontrar el diferente, literalmente no pueden verlo. Esto sucede con el azul en muchos idiomas indigenales, ya que se agrupa con verde. Puede ver otros ejemplos en historias antiguas como la Ilíada, que hace referencia a un mar de vino oscuro y ni siquiera usando el término azul. Es interesante cómo el lenguaje afecta nuestra percepción del mundo. Recuerdo que una vez leí sobre cómo algunas culturas ven los colores de manera diferente. Me hizo pensar en lo que podríamos estar perdiendo sin las palabras para describir ciertas cosas. A veces, es sorprendente lo sutil que puede ser la conexión entre el lenguaje y la forma en que vemos la realidad. Algo que vale la pena reflexionar. No poder elegir podría significar la muerte. Por lo tanto, el cerebro recolecta fragmentos de recuerdos positivos, lo que lo guiará durante el resto de su vida. Uno de estos fragmentos podría ser que tenga preferencia por el color rojo, porque lo asocia con muchos recuerdos de la infancia, Charizard, Ash Ketchum Hat, Pikachu Chicks, etc. No puedo evitar pensar en cómo a veces los recuerdos pueden ser nuestra brújula. Recuerdo cuando éramos niños, siempre peleando por el control del juego, y el rojo era el color de mi personaje favorito. Charizard solía volar y me hacía sentir invencible. Es curioso cómo esos pequeños momentos pueden definirnos y, de alguna manera, mostrarnos el camino en tiempos difíciles. A veces, solo necesitamos aferrarnos a esas partes sencillas de nuestro pasado. Me gusta atrapar mi mente inconsciente tomando decisiones para mí. El que más he captado es en realidad cuando levantarme de la cama. Uno pensaría que es una decisión que toma su mente consciente, pero si lo piensa poco después de sentarse, se dará cuenta de que simplemente lo hizo sin decidir levantarse. Es raro. No encuentro conexión con esto. Cada día comienza siendo un desafío para mí. Está bien, levántate a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si dejara que mi mente actuara por sí sola, probablemente regresaría a la cama. Una de las cosas más extrañas sobre las que he aprendido es la conciencia de la luz ciega. Básicamente, si te quedas ciego de la manera correcta, tu mente consciente no puede ver, pero la mente inconsciosa puede. Terminas sabiendo en qué no entrar y que podría tropezarte, o adivinando correctamente lo que te mostró, sin ver nada. Probaron esto pidiendo a las personas ciegas que eligieran entre un círculo y un triángulo. Después de mostrarles uno en una pantalla, fue algo así como el 70% lo hizo bien. Claro. La ceguera cortical se presenta en individuos que no pueden ver debido a daños en su corteza visual, no por problemas en sus ojos.
Existe una área del cerebro llamada colículo superior que participa en la visión relacionada con los reflejos. Esta condición se produce porque el ojo sano envía información visual a esa región, lo que permite a las personas con ceguera cortical interceptar objetos que se les lanzan, a pesar de que su corteza visual no recibe señales. La gente tomará las cosas cuando se las entregues sin parecer solo por instinto la mayor parte del tiempo. Solía deshacerme de mis envoltorios de dulces vacíos y otra basura entregándoles a mi hermano todo el tiempo y seguía funcionando muchas veces porque, aunque debería haber sabido que era basura, su instinto aún era tomarlo. De todos modos, él dio vueltas de esto dejando caer la basura en el suelo si estuviéramos afuera porque sabía que mi aversión a la basura me haría regresar y recogerla cada vez emoticono cara de disgusto. Esa dinámica con tu hermano suena bastante habitual. A veces, la gente actúa por instinto sin pensar. Es curioso cómo se adapta a las situaciones. Lo de dejar la basura en el suelo para que tú la recojas es un buen truco. Aunque no es lo correcto, muestra cómo conocía bien tus aversiones. A veces, esos pequeños juegos entre hermanos son los que construyen la relación. Leí sobre una cosa llamada divorcios de Narita donde los recién casados japoneses van a sus lunas de miel. Por lo general, los hombres tuvieron tanto esfuerzo para funcionar fuera de la cultura japonesa que su relación simplemente se tanquea en la luna de miel y llegan al aeropuerto de Narito después de la luna de miel y se separan. Error de tipografía. Es Narita. He leído sobre esos divorcios de Narita. Es curioso cómo algunos recién casados en Japón, al salir de su cultura, se sienten tan perdidos que la relación se derrumba durante la luna de miel. Me imagino que las expectativas son altas y, al final, terminan llegando al aeropuerto de Narita y cada uno toma su propio camino. Es triste, pero a veces la realidad es así de dura. Experimenté esto hoy en mi viaje. Empecé a ser muy mareado / diagonal mareado y obtener una visión de túnel. Estaba demasiado fuera para pedir ayuda, y todos me estaban ignorando. Hasta que esta pequeña anciana intimidó a alguien para que me diera su asiento. De repente, estaba rodeado de ayuda, alguien me estaba avivando, otra persona me dio pañuelos, etc. Estoy increíblemente agradecida por esa mujer que se detuvo para preguntarme si estaba bien. Me alegra que la anciana te haya apoyado y todo haya salido bien. Es fundamental que las personas comprendan el impacto de estas situaciones. Si en el futuro te encuentras en una experiencia similar y no recibes ayuda, dirígete a alguien específico. Por ejemplo, podrías decir, hola, tú, la persona de la camisa azul, necesito tu ayuda. Experimenté esto por un periodo de tiempo después de que mi papá falleció cuando era más joven. Fue aterrador y traumático. Sentí como si fuera hueco por dentro, sin órganos ni vasos, solo músculo vacío, y era un fantasma que todos los demás podían ver. Afortunadamente, esos delirios ya no afectan mi vida, pero fue tan oscuro y horrible. Lidiar con esa sensación de vacío puede ser muy difícil. A veces, el dolor nos hace sentir desconectados de todo, como si no tuviéramos peso en el mundo. Es bueno saber que con el tiempo esas sombras pueden desaparecer. El proceso de sanar puede ser lento, pero hay luz al final del túnel. La experiencia forma parte de lo que somos, pero no tiene que definirnos siempre. Dios mío, mi novio es así. Siente que de repente se volvió capaz de memoria a las 5. Recuerda claramente mirar a su alrededor y de repente dándose cuenta de que era consciente y pensando. No tengo eso. No tengo ningún punto en mis recuerdos donde siento que cualquier interruptor fue volcado ni nada. I just feel like I've always been here, with my earliest memories being the fuzziest and most random. Seeing my cat kill a mouse, swinging on a swing and looking at the blueberries, losing my footing in the pool and falling under. Going on a bike ride down the street, etc., from when I was around 3, maybe 2. And they feel sorted by location, rather than by time like my recent memories, daily meaning memories from when I was about 4 to my current age, 21. Cuando pienso en ser realmente poco así, recuerdo recuerdos vinculados a mi casa original, el lugar de mi abuelo o el parque cercano. En este momento, puedo pensar en la escuela secundaria y luego también recordar otras cosas que suceden en ese momento, no necesariamente tener nada que ver con la escuela secundaria. Pero es difícil recordar mi casa original, y luego recordar el lugar de mi abuelo en ese mismo tren de pensamiento. Bueno, perdón por el ramble. Creo que este tipo de memoria es bueno. Tuve una experiencia similar a la de tu pareja. Recuerdo un momento específico en una reunión familiar, cuando subí las escaleras y entré en la habitación de mi madre, donde miré al espejo. En ese instante, sentí algo extraño, como si me diera cuenta de que tengo conciencia de mí mismo. Es un pensamiento que suena tonto, así que nunca lo comparto con nadie.
Mi mejor amigo y yo estábamos en mi cama yendo a dormir después de estar en un festival de música y cuando salió la luz, la habitación de repente estaba llena de cientos de personas bailando. Inmediatamente comencé a entrar en pánico, la sacudí y le pregunté si vio lo que vi. Ella dijo sí, ¿toda la gente? Luego volvió a chocar contra su almohada y se durmió, jajaja. Eso suena interesante. A veces la mente juega trucos después de un evento tan intenso como un festival de música. Es curioso cómo las percepciones pueden mezclarse con la realidad, especialmente cuando estás cansado. Tu amiga parecía bastante tranquila, mientras tú estabas en pánico. A veces, dormir es la mejor forma de lidiar con situaciones raras. Una experiencia que definitivamente no olvidarás. Las personas que toman drogas psicoactivas han afirmado que han tenido las mismas alucinaciones e incluso pensamientos/conversaciones sin pronunciar una palabra entre ellos. Es una locura. Algunos afirman que incluso los animales pueden sentir su estado alterado. ¿Quién sabe si hay preguntas físicas externas que el cerebro puede descifrarse con una ascendencia sorprendente, o tal vez todos los humanos y todos los animales son capaces de algún tipo de comunicación intuitiva mental? La idea de que las drogas psicoactivas puedan conectar a las personas de una manera tan profunda es interesante. Recuerdo a un amigo que tuvo una experiencia similar. Durante un viaje, él y otra persona parecían entenderse sin hablar, como si compartieran un mismo espacio mental. Dicen que los animales también pueden percibir estos cambios. Tal vez haya algo más allá de nuestra comprensión, una forma de comunicación que no hemos explorado completamente. Oh Dios, tengo una linda agresión y soy un levantador de pesas. Honestamente es un problema. Ayudo a administrar un rescate de gatos y he manejado más de 100 gatitos que van desde unos minutos de edad. Literalmente he tenido que poner a un gatito y salir de la habitación porque quiero acurrucarlo como Lenny. Mi hijo también es extrañamente fuerte para su edad y tuvo el mismo problema. Mi pobre prometida está constantemente tratando de evitar que ambos lastimen accidentalmente a un gatito. Parece que tienes un bonito dilema con esos cachorros. Es curioso cómo esa fuerza puede ser un problema cuando solo quieres dar amor. Yo también he tenido momentos así, como cuando un amigo tenía un perro muy pequeño y no podía resistirlo. Es fácil dejarse llevar por la ternura y olvidar la fuerza que uno tiene. Tu familia debe ser un verdadero desafío para mantener a esos gatitos a salvo. Cerca de donde vivo, colocaron un montón de molinos de viento para generar energía. Alguien leyó que el movimiento de los molinos de viento puede dar dolores de cabeza a las personas en casos raros. A medida que la información circulaba de repente, las personas comenzaron a desarrollar dolores de cabeza severos. Después de un tiempo, la gente olvidó que se suponía que debían recibir dolores de cabeza de los molinos de viento y los dolores de cabeza desaparecieron lentamente. Es curioso cómo funciona la mente. La gente comenzó a sentir dolores de cabeza solo porque escucharon sobre los molinos de viento. Al final, dejaron de pensar en eso y los dolores desaparecieron. Es un buen ejemplo de cómo nuestras creencias pueden influir en nuestra salud. Al final, la mayoría solo necesitaba ignorar el tema para sentirse mejor. A veces, el enfoque mental vale más que cualquier remedio físico. Esto es similar a un ejemplo que uno de mis profesores universitarios dio una vez. Imagine que llega a una estación de servicio para llenar su automóvil, tanque de 12 galones, y el gas cuesta $2.99 por galón. Mientras está llegando a la bomba, ves que la estación de servicio al otro lado de la calle cuesta $2.97 por galón. ¿Vas a cruzar la calle por el gas más barato? ¿O quédate en el que ya estás? Mucha gente respondió que irían por la más barata. El profesor luego hizo una segunda pregunta. Imagínese en lugar de una estación de servicio más barata al otro lado de la calle, alguien le dice que hay un cuarto en el suelo al otro lado de la calle. ¿Irías a recogerlo? Nadie en la clase dijo que irían a recogerlo. Luego, el profesor señaló que al cruzar la calle por el gas más barato, se ahorraría un total de 24 céntimos, y muchas personas dijeron que lo harían, pero la posibilidad de ganar 25 céntimos no valió la pena para cruzar la calle. La única diferencia es que lo piensas. Es interesante cómo a veces tomamos decisiones basadas en el contexto. Recuerdo que una vez estaba en una tienda de comida y vi algo en oferta. Era un par de centavos de diferencia, pero no valía la pena el esfuerzo de buscar lo más barato. Al final, preferí comprarlo ahí y seguir con mi día. A veces es más sobre lo que priorizamos que sobre el dinero en sí. Definitivamente iría a la otra tienda para un par de jeans de $20 porque con mis $60 puedo comprar 3 pares de jeans. Tampoco iría a la otra tienda al comprar un refrigerador porque quiero que esta compra termine,
He esperado lo suficiente. O tal vez mi cerebro solo está tratando de justificar mi incapacidad para tomar decisiones básicas racionales. Además, si la otra tienda ofrece los pantalones por menos de la mitad del precio que cobra la otra, ¿cómo no pensar que te están engañando deliberadamente? Esto es realmente interesante. He visto este vídeo antes en mis clases de psicología, pero noté el gorila de inmediato la primera vez que lo vi. Tengo el ta, pero mi teoría es que lo noté de inmediato porque es más probable que me distraiga por cosas a menudo innotables, como esa, a pesar de que la mayoría de las personas probablemente asumirían que las personas con problemas de atención reales tendrían menos probabilidades de notar el gorila. También tengo ta. Al ver el video del gorila en mi primer año de psicología, lo noté de inmediato. Mi hipótesis es que esta capacidad de captar detalles sutiles se relaciona con la tendencia a distraerse fácilmente. En la época de las cavernas, quienes identificaban rápidamente a los depredadores tenían ventaja, lo que explica por qué esta habilidad ha sido tan valorada en la psicología evolutiva. Traté de explicarle esto a un miembro de la familia el otro día. Casi todas las veces estoy en un auto en movimiento en el asiento trasero, pienso en abrir la puerta. En realidad, nunca lo haría, pero el impulso es tan fuerte que tengo que poner mi mano sobre el mango y tirarla, con la puerta cerrada, por supuesto. Parece relativo. Entiendo perfectamente. Esto también puede suceder al conducir. A veces, surge la tentación de estrellar el coche contra el camión de al lado o de chocar contra una pared de cemento. Nunca se llevaría a cabo, y nunca se tienen pensamientos de autolesionarse, pero la inquietud de lo desconocido aparece. Es una experiencia extraña. Escuché a la gente hacer esto porque el cuerpo cena sangre desde los órganos hasta la piel para tratar de mantener calientes todas las áreas del cuerpo. Sin embargo, la sangre se apresura a la piel, irónicamente. Hace un al ras de manera tan mala que la gente se quita. Por supuesto, estoy seguro de que las temperaturas heladas también están un poco el cerebro, alentando un comportamiento aparentemente irracional. La verdad es que me pasó algo parecido una vez. Estaba en una situación fría y, en lugar de abrigarme más, empecé a sentir que debía desabrigarme. Era raro, pero mi cuerpo parecía tener su propia lógica. Me quedé en camiseta y al final me sentí aún más extraño. Supongo que el frío y la falta de calor hacen que tomemos decisiones raras. Esto me pasa todo el tiempo. Aprenderé una nueva palabra, y de repente, está en todas partes durante los próximos días. Estaba mirando a Family Guy hace unos 3 años, y llegué a un episodio que tocó la canción África de Toto. Nunca había escuchado la canción antes que estaba al tanto, y nunca había visto el episodio antes. Se emitió por primera vez en 2012, así que tenía unos 4 años cuando la vi. Esto fue alrededor del momento en que la canción se había convertido en un meme, y de repente estaba en todas partes. Fue una locura, y fue entonces cuando aprendí sobre el efecto Baader-Meinhof. Es curioso cómo funciona la mente. A veces, al aprender algo nuevo, parece que todo el mundo lo menciona. Recuerdo cuando vi ese episodio de Family Guy y escuché África de Toto. Nunca había prestado atención a la canción, pero después de eso, la oí en todas partes. Fue como si el universo me estuviera mostrando esa canción. Aprender sobre el efecto Baader-Meinhof realmente resuena con estas experiencias. O como cuando compra una marca y un modelo de automóvil que nunca antes había tenido. Y de repente a donde vaya, sigue viendo a otras personas conduciendo el mismo automóvil. O mi amiga que trabaja como enfermera en una sala de psicología, y ahora casi todos los que conocen, sospecha que tienen algún tipo de enfermedad mental. Ella trata con enfermedades mentales todos los días en el trabajo, así que ahora ve los signos de ella en todas partes. Es curioso cómo a veces nuestra atención se centra en cosas que antes no notábamos. Compré un coche nuevo y de repente parece que todos tienen el mismo modelo. Lo mismo le pasó a una amiga que trabaja en un hospital psiquiátrico. Ahora, al conocer a alguien nuevo, empieza a buscar señales de problemas mentales. Es como si su trabajo la hubiera hecho más consciente de esos detalles en la vida diaria. En una nota más mundana, en nuestra vida personal también debemos buscar evidencia de congelación en respuesta a los estresores diarios. Si está súper ansioso por el trabajo y luego comienza a sentir menos ansiedad, pero también cansado/diagonal zonal, puede estar entrando en congelación. La gente confunde esto con simplemente estar desgastado, cuando en realidad su cuerpo está luchando por manejar el estrés crónico. Sobre todo salto la parte súper ansiosa y voy directamente a la congelación, donde pasé mis días cómodamente postergando porque no puedo manejar mierda. No es raro sentirte así.
A veces la ansiedad no se siente directamente, sino que te lleva a desconectarte y quedarte en un estado de parálisis. Así pasé meses haciendo lo mínimo, sin querer enfrentar las tareas. Se siente como un descanso, pero en realidad es más complicado. Te das cuenta de que necesitas cambiar algo, pero no sabes por dónde empezar. Es fácil caer en eso y se vuelve parte del ciclo. Esto es en realidad algo que cubrimos mucho en la clase de defensa personal que tomé. Una de las técnicas que recuerdo es gritar no. De inmediato, cada vez que sucede algo. Este tipo de rompe el instinto de congelar, lo que hace que sea más confiable para que reaccione. Es algo que practicamos una y otra vez. Recuerdo que en la clase de defensa personal nos enseñaron esa técnica. Gritar no al instante ayuda a reaccionar en situaciones críticas. Lo practicamos muchas veces. Al principio me parecía raro, pero con el tiempo se volvió natural. Es útil, porque te saca de la inercia. Esa clase me dejó pensando en cómo manejar mejor las situaciones difíciles sin quedarme paralizado. Es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Absolutamente. Solía congelarme al comenzar en la clase de artes marciales cada vez que alguien tocaba, agarraba o golpeaba cerca de mi hueso de cuello. O la salería, me retiraría o me congelaría y apagaría. Le dije a mi maestro que solía ser intimidado y atacado cuando era más joven y desarrollé ese temor de tocar mi hueso de collar. Bueno, después de decirle esto, las próximas 3 semanas me dijeron la basura con un enfoque en agarrar, golpear, tirar o arrojarme a través de mi hueso de cuello. Ahora, cuando se toca, apenas me doy cuenta y puedo cepillarlo o encenderlo. Pero volver a cablear las reacciones es muy posible, pero incómoda. ¿Solo requiere entrenamiento? Es interesante cómo los miedos pueden cambiar con el tiempo. Recuerdo que tenía un amigo que tenía miedo de hablar en público. Después de varias charlas y prácticas, se sintió más cómodo. Al principio era un desastre, pero con el tiempo, empezó a disfrutarlo. Fue un proceso incómodo, pero al final valió la pena. A veces, enfrentar esos miedos y salir de la zona de confort es lo que se necesita para crecer. En realidad, no es estúpido, es una de las tácticas de supervivencia más antiguas que existen. Mientras se congela en una situación en la que no es lógico hacerlo, no debes culparte por ello. Básicamente, la congelación es una extensión de la reacción de lucha/diagonal vuelo, que se activa cuando su cuerpo no puede reducir razonablemente el estrés que enfrenta cualquiera de esas opciones. Curiosamente, la interacción social es una de las mejores maneras de salir de este ciclo, ya que nuestros cerebros pueden usar la retroalimentación de otros para controlar la respuesta al estrés. A veces, en situaciones de mucha presión, me he quedado paralizado. Recuerdo una vez en una presentación, donde no podía moverme ni hablar. Al final, un amigo hizo un comentario que rompió el hielo, y eso me ayudó a salir de ese estado. Es curioso cómo algo tan simple como una interacción social puede cambiar nuestro estado. A veces, solo necesitamos que alguien nos saque de ese momento. Tengo un compañero de cuarto que nunca abre su puerta y he captado las miradas más breve en su habitación cuando la sale. Así que no tenía una idea real de cómo era su habitación. Una noche, aunque tuve un sueño y mi mente decidió unir todos estos fragmentos de memoria y recrear su habitación en mi sueño. Luego, cuando un par de días después, en realidad entré en su habitación por primera vez para ver algo para él, sentí que estaba allí antes y mi cerebro hizo una representación completa bastante precisa. Se sintió loco. En un sueño, combiné diversos ingredientes para preparar un platillo y, sorprendentemente, resultó delicioso. Cuando lo intenté en la vida real, el sabor era igualmente agradable. Nunca había experimentado algo así y no recuerdo haber visto ninguna receta que se asemejara a lo que hice. Fue una experiencia única que me animó a explorar más en la cocina. No tengo idea de cómo se llaman en inglés, pero en alemán es Nalzeugen. Básicamente, no vieron el accidente, pero el choque/diagonal sonido los hizo ver. Su cerebro comenzará a tratar de darle sentido al hacer sus propias conclusiones, hablando con otros espectadores, que podrían estar haciendo sus propias conclusiones mientras hablan, y de causa cuando los investigadores hacen preguntas. Luego pensarán que vieron el accidente y sus historias podrían alinearse con otros. Es interesante cómo el cerebro puede llenar los vacíos. Una vez, un amigo mío presenció un pequeño accidente de coche. No vio el choque, pero escuchó el ruido. Después, empezó a conversar con otros testigos y se dio cuenta de que sus recuerdos no coincidían del todo. Todos trataban de reconstruir lo que ocurrió, mezclando hechos y suposiciones. Al final, su versión era muy diferente de la realidad. Fue un buen ejemplo de cómo funciona la memoria.
También tengo esto con algunas cosas. Incluso bastante recientemente, como cuando surgió Dark Souls por primera vez. Mi hermano y yo tenemos historias completamente contradictorias sobre cómo lo descubrimos. Él dice que solo estaba caminando en Best Buy. Pensó que el arte parecía interesante y lo recogió por un capricho al azar. Recuerdo claramente haber escuchado sobre esto, alquilarlo de Redbox, pensar que fue genial y luego comprarlo al día siguiente. Ambos estamos 100% seguros de nuestras historias. Es legítimo inquietante no tener idea de lo que realmente sucedió. Es curioso cómo dos personas pueden recordar un mismo evento de manera tan diferente. Mi amigo y yo tuvimos una experiencia similar con un juego. Él cree que lo jugó antes que yo y que me lo recomendó, pero yo recuerdo haberlo visto en una convención y haberle hablado de él. Ambos estamos convencidos de nuestras versiones. A veces me hace pensar si realmente confiamos en nuestra memoria. Cuando esté en mi auto en mi camino a una fiesta, explotaré música. Me promocionaré y prepararé algo que decir cuando llegue. Flea el comienzo de la interacción pero establece el tono para la noche. Buen consejo para personas como yo que están entre extraverte e intravertir. Y solo necesitan un pequeño impulso para disfrutar de un evento social. A veces, antes de salir a una fiesta, pongo música a todo volumen en el coche. Me ayuda a entrar en el ambiente y a prepararme mentalmente. Es como un pequeño empujón que necesito para enfrentar la noche. Me parece que es una buena estrategia para quienes no son completamente extrovertidos, pero quieren disfrutar de socializar un poco más. Simplemente suena fácil y efectivo. No sé cómo puedes hacer eso. Aquí me estoy volviendo loco porque finalmente me obligé a pedirle a un amigo que pasara el rato. No sé cómo no estar nervioso por nada de eso. Como si fuera una batalla constante en mi cabeza de que vas a joder algo y no querrán colgar de nuevo y la otra parte de mí sabe que ese es mi estúpido cerebro y no debería pensar así, pero la lógica no me ayuda a actuar con confianza y cómoda. Es realmente estúpido. Es complicado, pero intenta no preocuparte. Repite eso en voz alta, no me importa sobre diversas situaciones. Si alguien actúa de manera grosera en la carretera, simplemente déjalo pasar. Si alguien piensa que no eres agradable, está bien. No tiene por qué afectarte. Puede sonar extraño, pero tener esa mentalidad realmente ayuda. Al convencerte de que no te importa, comenzarás a sentir que realmente no te importa. Esto es especialmente desafiante en todas las culturas. Como británico que creció en Asia, encuentro a los estadounidenses, amigables, particularmente desconcertantes, ya que parece tan falso. Al igual que, cuando se encuentran con amigos de amigos, están fingiendo excesivamente el exceso porque están felices de conocerme /diagonal verme, o solo porque eso es lo que haces. Algo así como ser amigo de un servidor, están felices de chatear porque son amigos o porque los propina bien. Editar, ITT, muchos estadounidenses genuinamente amigables. Soy una de esas personas sumamente entusiastas. Normalmente me emociona mucho conocer gente nueva. No sé si todos los que muestran este entusiasmo sienten lo mismo, pero parece que me llena de energía cuando encuentro a alguien por primera vez o si no lo he visto en un tiempo. Si es alguien que veo a diario, esa sensación no se presenta. Es una reacción auténtica para mí, así que supongo que también lo es para muchos otros. He experimentado una instancia realmente fuerte de esto. Estaba caminando por las calles un día y todo parecía que había sucedido antes. Fue como ver una proyección de un recuerdo que se desarrolla a través de mis ojos en lugar de experimentar mi entorno en el presente. Un sentimiento tan surrealista. Fue durante un momento en que estuve muy angustiado, así que eso fue probablemente lo que lo causó. Me ha pasado en numerosas ocasiones. Siempre en momentos completamente aleatorios. Si sucediera durante situaciones intensas o relevantes de mi vida, podría darle algún significado, pero siempre ocurre en instantes insignificantes. Un amigo me comentó, eso ocurre cuando el que te controla como un personaje en un juego se desconecta y vuelve a cargar la partida. Es una explicación tan válida como cualquier otra. Es cierto en general, pero algunas personas no pueden manejar ningún nivel de crítica percibida, incluso cuando les hablas de la manera más suave e inofensiva posible. Inmediatamente irán a un lugar de autodefensa y negación. Creo que esto sucede más con las personas que siempre han sido elogiadas en toda su vida y nunca se ocuparon de ninguna forma de dificultad, viven una habitación acolchada mental, y cualquier crítica percibida es completamente extraña y fuera del ámbito de la posibilidad de que puedan estar equivocados, porque nunca antes había sucedido. Es uno de los rasgos de personalidad más irritantes que he tenido la desgracia de encontrar. Curiosamente, las personas con tendencias narcisistas se encuentran en el extremo opuesto de este espectro.
Suelen experimentar una profunda inseguridad y ansiedad constante, lo que les lleva a depender del apoyo y la admiración incondicional de los demás para sostener su autoestima delicada. Es curioso cómo te muerde. Había estado en el mercado durante 4 años previos al pico de 2017, e incluso me di cuenta de que no vendía cuando debería tener algunas veces. Todavía estaba bien vendiendo en el camino hacia abajo, pero todavía me sentía tonto por no escuchar mis instintos cuando el mercado claramente estaba sobrecalentando. Y parabólico. Al menos aprendí a tomarlo si está sobre la mesa en estos días, no se vuelva codicioso. Es curioso cómo te atrapa. Estuve en el mercado durante 4 años hasta el pico de 2017 y hasta yo me engañé al no vender cuando debía. Vendí mientras bajaba y al final no me fue tan mal, pero me sentí tonto por no seguir mi instinto cuando el mercado estaba claramente sobrecalentado. Al menos aprendí a tomar lo que hay cuando está en la mesa y no ser avaro. Mierda, lo describiste perfectamente. Siempre intenté explicar como si estuviera viendo una película en capas en todo el mundo o es como si estuviera viendo mi vida en un televisor. En realidad, no puedo percibir lo que está pasando y no siento que esté realmente presente y capaz de disfrutar nada. Pero es como si realmente visualizo las cosas de manera diferente. Como si no procesara lo que veo. Simplemente me muevo en el espacio. En ocasiones, tras situaciones de gran estrés, se experimenta una sensación extraña. Es como observar la vida a través de un cristal en lugar de vivirla plenamente. Todo parece desdibujado y lejano, se siente una desconexión total, haciendo que nada parezca relevante. Esta percepción puede resultar tanto serena como inquietante al mismo tiempo. He oído hablar de esto y me resulta muy difícil de creer. Quiero decir, puedo notar fácilmente la diferencia entre diferentes tonos de lo que llamaría del mismo color. Puedo creer que no podrían señalar cuáles de los tonos son diferentes, pero no porque no puedan ver la diferencia, sino simplemente porque no saben lo que se espera de ellos. Creo que es similar como si le mostraras a alguien fotos de 2 Avengers y Batman y les pidieran que señalen la extraña. Su falta de éxito no tendría nada que ver con su capacidad real para ver la diferencia, dependería completamente de si son conscientes de las etiquetas correctas. Si recuerdo bien el estudio, los participantes podían identificar diferentes tonalidades cuando estaban próximas, ya que percibían las variaciones. Sin embargo, si un idioma emplea la misma palabra para referirse tanto al azul como al verde, al mostrarles una tarjeta azul y luego varias más, al exhibir una tarjeta verde podrían pensar que estaban viendo la misma tarjeta que antes. No, en realidad no. Si alguien deja caer algo en accidente, dirías lo dejaste caer, pero en español dirías se te cayó, que se traduce en cae de ti. El inglés suena más como culpar a alguien que el dicho español que la tiraste le dice a alguien que arrojaron algo, no que dejaran algo. Es interesante cómo cambia el sentido de las expresiones entre idiomas. Recuerdo que cuando aprendí español, me llamó la atención lo de se te cayó. A veces, en inglés, dejamos que la responsabilidad suene más fuerte. Así, al hablar en español, parece que la caída es más un accidente que un error. También me pasó con algunas frases en inglés, donde el enfoque está más en la acción que en la culpa. Estoy de acuerdo, realmente interesante, y en realidad me parece que un favorito no es algo que siempre elijas conscientemente. Por ejemplo, crecer mi color favorito siempre era rojo. Red real, no vino o fucsia o óxido. En algún momento de la escuela secundaria, por cualquier razón, decidí que mi color favorito cambió, como un verde oliva, y luego nuevamente al azul. Recuerdo que tenía algo que ver con la popularidad de un color, el azul es el color favorito más popular IRC, sobre los demás. Pero en unos años me di cuenta de que esto era una mierda y Ferrari Red era realmente el único mejor color, el periodo. El rojo me parece el mejor color obvio para mí, como el blanco es el más brillante y el negro es el más oscuro. Un hecho. Todavía lo hace. Me parece mal, lo uso de todos modos. Claro, a veces uno elige cosas por influencia de otros. Recuerdo que cuando era más joven, también cambié mis colores favoritos varias veces. Al final, me di cuenta de que me gustaban colores que realmente no me quedaban. Es curioso cómo lo social puede afectar nuestras preferencias. Al final, es uno mismo quien tiene que decidir qué le gusta, independientemente de lo que piensen los demás. Sí. La vejez ocurre en personas que son corticalmente ciegas. Esto significa que son ciegos debido al daño cerebral en su corteza visual, no porque haya algo mal en sus ojos. Existe una región cerebral conocida como el colículo superior que está involucrado en la visión relacionada con los reflejos.
La vejez ocurre porque el ojo saludable envía información visual al colículo superior. Esto permite a las personas con visión ciega atrapar bolas arrojadas a pesar de que su corteza visual no recibe ninguna señal. Esto me recuerda a un amigo que tuvo un accidente y quedó temporalmente ciego. Aunque no podía ver, podía atrapar pelotas que le lanzábamos. Empezó a usar esa habilidad para jugar con nosotros. Era curioso ver cómo su cerebro aún podía procesar un poco de información visual. A veces, la mente nos sorprende con lo que puede hacer, incluso con imitaciones. Tuve la misma experiencia que tu novio. Mi primer recuerdo es de mí caminando escaleras arriba durante una fiesta familiar, entrando en la habitación de mi madre y mirando al espejo. Por alguna razón, en ese momento tuve un momento extraño en el que me di cuenta de que era una persona consciente. Como, me di cuenta de que soy mi propia persona. Suena estúpido repetir a la gente, así que nunca hago jajaja. Yo también tuve una experiencia así. Recuerdo que estaba en casa de un amigo y subí a su habitación. Miré por la ventana y de repente entendí que tenía mis propios pensamientos y sentimientos. Fue raro y no supe cómo explicarlo, así que nunca lo mencioné. A veces, esos momentos son raros, pero te hacen darte cuenta de quién eres en realidad. Simplemente pasan y quedas con eso. Yo también tengo otra. Vi el gorila de inmediato cuando lo vi en psicología de primer año. Mi teoría es que lo noté de inmediato porque es más probable que me distraiga por cosas a menudo innotables como esa básicamente esto. En la edad de piedra seríamos los primeros en notar al depredador, por lo que es una característica tan seleccionada para la psicología evolutiva. Eso tiene sentido. A veces, ser más consciente de lo que nos rodea tiene sus ventajas. Recuerdo una vez en clase que una amiga notó algo que todos pasamos por alto. Ella lo relacionó con tener un enfoque diferente, como tú mencionas. En situaciones como esas, parece que la atención al detalle puede ser una ventaja más que una distracción. Al final, todos tenemos diferentes formas de ver las cosas. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.